Pues hemos visto una película bélica protagonizada por Tom Hanks y ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y no es Salvar al Soldado Ryan. Es una película ambientada en la llamada Batalla del Atlántico y que se titula Greyhound. ¿Qué nos ha parecido? Pues nuestra opinión a continuación. Más placeres culpables. Como decimos, Greyhound es una película que se ambienta en los tensos años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba bajo asedio y solo podía sobrevivir en gran parte gracias a los convoys que enviaban los estadounidenses, cargados de armas, combustible, municiones, alimentos y hombres. Estos convoys tenían que pasar por el Atlántico y enfrentarse a las terribles manadas de lobos, a los submarinos alemanes que se ocupaban de destruir o intentar destruir a estos convoys. La película nos narra la historia de uno de estos convoys y la protagoniza Tom Hanks, que no solo la protagoniza, sino que también escribe el guión, y es un proyecto personal del propio Tom Hanks, que ya sabemos que ha producido junto con Spielberg las series Man of Brothers, El Pacífico o la reciente Héroes del Aire, todas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. La trama de la novela se basa en El Buen Pastor de C.S. Forester, que es más conocido por las novelas de marineros británicos de la era napoleónica, protagonizadas por el oficial naval Horatio Hornblower. 3 de estas novelas se combinaron para formar la trama de El Hidalgo de los Mares, y 8 se convirtieron en una serie de películas de televisión. Su novela La Reina de África y su libro de no ficción A la caza del Bismarck también se convirtieron en películas bastante conocidas, como sin duda os habéis dado cuenta. Junto a Tom Hanks en el reparto tenemos como rostro más conocido a Stephen Graham, que lo hemos visto en Snatch, Cerdos y Diamantes y en muchas películas británicas, y dirige un prácticamente debutante, Aaron Schneider, que solo ha dirigido un par de películas, más conocido como director de fotografía y cámara, pero que hace una labor realmente magnífica. La película sin duda es un homenaje a muchas otras películas de los años 40 y 50 que trataban también tramas similares de convoys enfrentados a submarinos, aunque también tenemos películas a la inversa, como la más famosa, Das Boot, el submarino, que nos pone en el lado contrario. En este caso vemos la acción desde el lado de los convoys y cómo se enfrentaban a estos temibles submarinos alemanes. La trama va como un tiro, son 88 minutos nada más, con algunos pequeños flashbacks de la historia de amor del capitán, pero muy leves. Todo se centra en una acción extremadamente realista, porque está basado en un hecho real y además en experiencias de capitanes de la época, y la verdad que se nota. El realismo es impresionante, tanto en la forma de comunicarse como en las maniobras que utilizan y la tensión que sufren cuando llegan al punto del Atlántico en el que no tienen defensa aérea y son solamente un convoy de 30 barcos indefensos prácticamente, 4 destructores para protegerse de las manadas de lobos. Los ataques nocturnos, la paciencia para saber utilizar las escasas armas que tienen y no gastar la munición inútilmente, las tácticas de los submarinos, todo ello está súper bien llevado. Es una película que a todo fan del género bélico le va a encantar, sobre todo si os gustaron esos clásicos que decíamos en los años 40 y 50, como Convoy y similares. Esta os va a llevar aún más lejos, porque además el nivel de efectos visuales brilla muy alto, los efectos de las olas, de los impactos, las representaciones de CGI de los barcos están muy bien recreadas. Como digo, como no da respiro ni le da tiempo a fijarte, o sea, realmente estás dentro de la piel del capitán, dentro de la piel de los hombres que están sufriendo esos ataques, y la verdad que es una película altamente recomendable, que por desgracia no se estrenó en cines por diferentes problemas y se estrenó finalmente en Apple TV, así que podéis disfrutarlo, los pocos que tengáis esa plataforma, y ahora también los que tengáis Movistar con la opción de series, creo que también os da acceso al contenido de Apple TV, así que no os la perdáis si sois fans del cine bélico o simplemente os gustan las películas de tensión y de alta intensidad. Además, como digo, Tom Hanks está espléndido, como siempre, ese hombre ya no puede estar mal prácticamente nunca, y es una película altamente recomendable. Para terminar, recomendaros que veáis nuestros vídeos anteriores. Ya sabéis, hablamos sobre el documental de Superman, el documental de John Williams, hemos hablado de películas recientes como Vaiana o Hunter el Cazador, así que no os perdáis el contenido del canal, suscribíos, dar me gusta, comentar, compartir y lo que siempre se dice. Nos vemos en el cine y en la tele. Más placeres culpables.